Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Eduardo Galeano. Bueno, muy bien, acá estamos nuevamente en este espacio, en este podcast. Ahí lo pronuncié bien, me parece. Algunos compañeros y compañeras me dicen que lo digo mal. Veremos esta vez cómo me salió. En este podcast decía que hemos denominado Demoliendo Frases Hechas. Hoy vamos a demoler una frase, un concepto que traemos pegado a la piel desde chiquitos, te diría. Un tatuaje, ¿no? Como un tatuaje que está ahí, que nos acompaña todos los días. Y dice, el ser humano es individualista por naturaleza. Yo. Arreglate como puedas, diría mi abuela. Yo. Para que nos acompañe en este viaje que vamos a hacer hoy, invitamos a Fabiana, una querida amiga y compañera, que nos va a ayudar a desanudar esta mentira y a entender por qué la clase dominante tiene tanto interés en que asumamos que esto es así. ¿Cómo estás, Fabi? Gracias por estar. ¿Arrancamos? Arrancamos. Igual yo no voy a ayudar nada, vamos a desovillar este ovillo los dos juntos, ¿no? Bueno, me parece genial. Como el ovillo de Ariadna y Teseo para llegar al Minotauro, que es la esencia de todo esto, ¿no? Hablábamos el otro día que podíamos demoler esta frase desde dos aspectos, como desde dos dimensiones, ¿verdad? Así es, tenemos como dos grandes dimensiones para demoler esto que nos quieren hacer creer que es una verdad absoluta y no lo es. Bueno, en todo periodo histórico nos quisieron hacer creer, las clases dominantes nos hicieron hacer creer a las clases dominadas que hay verdades absolutas, ¿no? Esta verdad del ser humano es individualista por naturaleza, esta verdad, entre comillas, por supuesto, empecemos a desmitificarla a través de un gran no desde el sustento científico. Ajá. Si nosotros nos detenemos a pensar desde el punto de vista de las investigaciones científicas, de lo que plantea distintas ciencias inclusive, la psicología cognitiva, la psicología evolutiva, la antropología, bueno, podríamos enumerar más. El ser humano tiene como una doble característica, una doble dimensión, una bidimensionalidad. Por un lado, somos lo que somos, porque la gran pregunta es, ¿qué es el ser humano? Bueno, somos dos cosas al mismo tiempo. Somos animales, seres vivos, animales, mamíferos, podríamos decir, vertebrados, etcétera, 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 con cabello localizado, bueno, una descripción biológico-física de lo que somos, ¿no? Ahora, ¿eso nos constituye como seres humanos? ¿Nos constituye como personas? No. Los estudios científicos lo que han demostrado, en realidad, es, y recordemos para esto podemos tener en mente algunos dibujitos animados como El Rey de la Selva, Tarzán y qué sé yo, qué otras películas más. Tal cual. Que si un chico, y estos son hechos reales, uno se ríe, pero estos son hechos reales, hay por lo menos 5 casos registrados en la historia desde el siglo XIX a hoy, chicos que se han extraviado y no han tenido contacto con otros seres humanos desde bebés, por X motivo, no importa por qué, y han sido criados como animales y han sido encontrados muchos años después. El caso muy famoso es el de una nena hindú que se llamaba Kamala. Las características que tenía Kamala, o sea, esta persona que no fue criada en contacto con otros seres humanos, eran las características que mencionábamos antes, las características biológicas y físicas de la especie humana, ¿sí? Era un mamífero, era un ser vivo, era un vertebrado, caminaba en 4 patas, no sabía hablar, no tenía el uso de la razón, no había desarrollado ninguna estructura lingüística, por lo tanto no podía pensar. Ya sabemos que pensamos con estructuras lingüísticas, bueno, el que no lo sabe lo decimos, digamos.
Ujú. Estudiosos de la neurociencia y del cognitivismo ya han demostrado que se piensa con estructuras lingüísticas. Entonces decimos, si esto no nos define como personas, como seres humanos, ¿qué nos termina de definir? Porque es como que rengueamos de una pata. Bueno, lo que nos termina de constituir en estos seres humanos animales tan característicos que somos, es justamente lo que mencionábamos anteriormente, el uso de la razón, el uso del pensamiento, posibilidad de tener estructuras lingüísticas que nos lleve a pensar, el trabajo colectivo, la socialización, el vivir como todo mamífero, inclusive es gregario, vivimos en manada. ¿Y cómo adquirimos estas características de la conducta del ser humano? Y solamente las adquirimos en un grupo social, o sea, en contacto con otros seres humanos. Si nacemos y nos tiran en el medio de la selva sin contacto con otros seres humanos, o sea, si nos tiran como individuos aislados y solos, no somos personas, no somos seres humanos, no somos eso tan particular que somos. Entonces, empezamos a tirar del ovillo y lo primero que desmistificamos es que el ser humano no puede ser individualista por naturaleza, porque una de las constituciones claves del ser humano es que es un ser humano, es una persona porque aprende de otros individuos, centralmente. Claro, ahí aparece el verdadero peso que tiene en el aprendizaje del ser humano el grupo social en donde se mueve. Totalmente. Si no, no seríamos seres humanos, si no estamos en contacto con otros. Pensemos en un bebé. Si un bebé nace y lo aislamos en una habitación, solo, sin contacto con ningún ser humano, no va a caminar en forma erguida, no va a caminar en forma bípeda, no va a desarrollar estructuras lingüísticas, no va a desarrollar el pensamiento, no va a desarrollar el uso de la razón, no va a desarrollar la sociabilización, todas características del ser humano. Entonces, ya desde el punto de vista de la definición de ser humano, solamente de la definición de ser humano, decir que el ser humano es individualista por naturaleza es una falacia. Totalmente. Es interesante meterse un poquito, ahora que estás hablando de esto, ¿no? En un trabajo que Engel escribe allá por 1876, digamos, si mal no recuerdo, en ese famoso manuscrito de El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, ¿verdad? Sí, exactamente, claro, claro. Él lo Este, encara desde otro lugar, digamos, lógico, ¿no? Él lo encara desde la liberación de las manos, ¿no? total. Cómo los cambios climáticos, bueno, no nos vamos a detener en esto, ¿no? En un lugar determinado de África hace que este primate tenga que erguirse, porque su contexto natural ha cambiado, ¿no? Entonces Ujú. tiene que empezar a erguirse, a pararse, bueno, por X motivo no nos vamos a extender acá, y empezar a caminar en forma bípeda, ¿no? Y esto va a permitir que libere las manos. Y estas manos van a ser, como bien lo demostró Engels, estudios científicos posteriores también, aunque se quieran negar, van a ser las famosas creadoras del ser humano. Estas manos creadoras van a ser las manos creadoras del ser humano. ¿Por qué manos creadoras? Porque son las primeras herramientas, se trabajan como pinzas. Esto del pulgar opuesto es la primera herramienta, pinza que tiene el ser humano para después, a partir de ahí, crear otras cosas, ¿no? Y nunca en forma individual, ¿no? Tal cual, pues, digo, llega a plantear en ese manuscrito, dice, y lo es en tal grado que hasta cierto punto debemos decir que el trabajo ha creado al hombre. Exactamente. Pero bueno, otro tema para demistificar, ¿no? Porque el trabajo, como lo entiende actualmente el capitalismo, es toda actividad que vos realizás para obtener un dinero y comprarte la comida necesaria para sobrevivir. En realidad, el trabajo es la realización que el hombre hace sobre la naturaleza para obtener y satisfacer sus necesidades básicas. Tal Eso cual, es trabajo. El tal trabajo es cual. la apropiación que hace el hombre de la naturaleza para sí. Y esa apropiación nunca es individual.
Porque hasta los primeros hombres que cazaban grandes fieras como el mamut o el elefante o el bisonte, necesariamente lo tenían que hacer en grupo. O sea que el trabajo siempre fue colaborativo, social, grupal, no individual. Totalmente, totalmente. Ahora, está muy bien lo que decís, Fabi, porque me parece que no está de más entender que desde la ciencia, digamos, esta afirmación que, como muchas otras que hace la burguesía, que quizás partiendo de verdades a medias, por decirlo de alguna forma, termina escondiendo una gran mentira. Científicamente no hay ninguna forma de poder comprobar esto que nos dicen desde la cuna, que somos individualistas por naturaleza, ¿sí? Bueno, pero ahora la pregunta que nos tendríamos que hacer nosotros, acá charlando, con un mate o un café de por medio, Uh-huh. es ¿por qué? ¿Cuál es el interés de la clase social dominante hoy, la burguesía, meternos permanentemente en la cabeza la idea del individualismo? Bueno, fíjate, ¿no? Pensaba justamente en la lógica de cómo funciona el capitalismo, de cómo es el accionar de la clase burguesa, por decirlo de forma sintética, y digo lo siguiente, ellos en su cotidianidad, en su funcionamiento, en su vida, ¿cuál es su objetivo? Acumular capital, sostener sus ganancias, y para que todo eso ocurra, no solamente explotan a las grandes mayorías trabajadoras, sino que tienen que pisarle la cabeza a sus competidores, digamos. Totalmente. Es la lógica del capital. Es decir, ellos, lo que ellos hacen para sobrevivir como clase, nos lo terminan transmitiendo a todos los mortales, digamos, al resto de la sociedad. Nos Totalmente. esa lógica de acumulación de capital, con la que ellos transcurren su vida, digámoslo, nos lo transmiten a nosotros. En definitiva, ellos son los individualistas, no el ser humano. Y Marx te contestaría ahí, desde la ideología alemana, un libro de Marx, ¿no? Uh-huh. Las ideas dominantes en una época son las ideas de la clase dominante, ¿no? Está muy bien lo que vos decís. Ellos es como que tiñen a toda la sociedad de su propia lógica de pensamiento económico. Pero también hay un aspecto de dominación en todo esto que a mí me lleva a pensar que si nosotros, si la burguesía intenta que nosotros nos consideremos individualistas como dentro de su propia lógica, pero también nos lleva a enfrentarnos con nuestro hermano de clase también, porque somos individuos, no somos clases, somos individuos que actuamos en una sociedad. Y como somos individuos que actuamos en una sociedad desde el punto de vista de esta ideología burguesa e ideología de la burguesía, vos sos pobre porque querés ser pobre. El pobre es pobre porque quiere ser pobre, por ejemplo. O todos somos responsables de la contaminación del agua. O, por ejemplo, la estética de una mujer. O lo que tiene que tener un hombre para ser un hombre. Digo, todo está teñido de individualismo, por donde miremos, en cualquier publicidad, en cualquier programa de la tele, en cualquier noticiero, lo que vamos a ver es que somos individuos en una sociedad. Inclusive, vos fíjate qué fuerte que es esto, que ya hay de hace muchos años, ¿no? Mediados, fin del siglo XIX, el famoso libro que escribió Stevenson, Robinson Crusoe. ¿Qué nos dice Robinson Crusoe? Que se puede vivir solo. Bueno, solo no estaba. No Estaba estaba. Viernes, la gran pregunta, ¿no? ¿Quién era Viernes? Tal cual. Bueno, vos fijate que en relación a esto que decís, también es muy común, que se baje un mensaje en donde te dicen que lo primero, inclusive hasta casi como un valor positivo, que lo primero que tenés que hacer es pensar en vos. Y también se utiliza esa idea
a la hora de nuevos, no sé si nuevos, pero sí conceptos bastante en boga como la meritocracia, por ejemplo, ¿no? Que hemos escuchado muchísimo en todo este último tiempo. Sí, sí, por supuesto. Por eso hacíamos referencia antes a si sos pobre es porque querés ser pobre, ¿no? No Totalmente. importa las condiciones estructurales de pobreza de las que venga ese individuo como persona, ¿no? Y también podemos tener hasta otro hilo disparador, hasta podríamos incursionar en el concepto de derechos humanos, ¿no? Porque los derechos humanos son genéricos, son para el ser humano en su conjunto. Entonces, esta individualidad es como que también choca de frente con otro palabrerío de los gobiernos de turno, defendamos los derechos humanos. Si defendemos los derechos humanos, defendemos la igualdad de las personas, no la individualidad de las personas, no la persona como un individuo aislado, sino que defendemos al individuo dentro de un grupo social, de un contexto social, dentro de una sociedad. Pienso que desde estas dos ópticas planteaste muy bien el problema desde el punto de vista, desde su fundamentación científica o desde la ciencia, y también desde el punto de vista de los por qué, ¿no? De por qué desde lo ideológico a la clase dominante le conviene que pensemos esto, que creamos estos y que lo asumamos como una verdad. En definitiva, reafirmamos que justamente el ser humano no es individualista por naturaleza, ¿verdad? En definitiva, afirmamos eso y afirmamos lo contrario. Afirmamos que en una sociedad dividida en clases existe el individuo, sino que existe la clase social que tiene intereses en común, por más que la clase dominante intente a toda costa y por todos medios que esos intereses en común no se perciban como tales. Yo tengo los mismos intereses proletarios que tenés vos y que tienen mis vecinos y que tienen mis compañeros en el trabajo y que tienen mis otros compañeros en otros trabajos. Son los mismos intereses los que nos unen. Entonces, demolemos la frase desde la ciencia, pero demolemos la frase desde la ideología también. Y tenemos que demoler la frase desde la política también, porque solamente la clase dominada, el proletariado actuando como clase, va a lograr romper estas cadenas de dominación desde todo punto de vista. Hoy lo tocamos desde el aspecto ideológico, pero el aspecto ideológico forma parte del mantenernos en el status quo, en el estado de cosas tal cual está, para que ellos sigan acumulando sus grandes ganancias, nos sigan explotando y nosotros tengamos condiciones de vida cada vez peores, cada vez menos dignas, cada vez menos humanas. Es así, Fabi. Muchísimas gracias por compartir este nuevo episodio de Demoliendo Frases Hechas. Un beso, saludos. Muy bien, hasta acá llegamos por hoy con esta nueva entrega de Demoliendo Frases Hechas. Muchas gracias. Y a vos, que estás ahí del otro lado escuchando, si te gustó, compartilo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y bueno, ahora también a nuestros podcasts. Y no dejes de visitar nuestra página web, prtarg.com.ar, y de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Hasta la próxima.